Oscar, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, Henry. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Totus Tus, el programa de la consagración total a Jesús por María. Hoy vamos a tener un tema bien interesante para que le pongan mucha atención desde sus casas. Hoy vamos a hablar de la obediencia. ¿Por qué es tan importante obedecer a Dios, a los padres y a las autoridades de esta tierra? Oscar, ¿qué piensas de la obediencia? Henry, yo pensaría igual que todo el mundo. Todo el mundo habla de que la obediencia es una virtud, pero qué difícil es obedecer. Que uno lo manden a veces injustamente y saber que a veces debe hacerlo por obediencia. Qué virtud, qué se podrá obedecer, qué no se podrá obedecer. En verdad es muy difícil. Claro. Obedecer es agacharse uno. Claro que sí, Oscar. Y tenemos el vivo ejemplo, claro ejemplo, que el primero que obedeció fue Jesús. Recuerden ustedes en Lucas, en el capítulo 1, cuando el ángel le anuncia a la Santísima Virgen María, le dice a ella que va a tener un hijo y que nacerá bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés son los 10 mandamientos y en uno de ellos hay uno bien importante, el 4.º mandamiento, obedecer a padre y madre. Y Jesús nació bajo esa obediencia, obedeciendo a todo lo que decía la ley. No se pasó por encima de la ley, él siempre fue obediente. Contrario a lo que hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, que les dijo el Señor, no comáis de ese árbol, del fruto de ese árbol, para que obedecieran, pero ellos no hicieron caso y desobedecieron, y gracias a esa desobediencia entró por muchos años la desgracia al mundo, a esta humanidad, hasta que llegó Jesús y con su sangre otra vez nos hizo dignos, nos limpió y otra vez nosotros nos volvimos obedientes a Él y a su mandato. Y es que hasta para el más santo es muy difícil obedecer. Hombre, si recordamos algo sobre Adán y Eva, que ya hablaba algo Henry, algo sobre, por ejemplo, el que hoy día es el demonio, ellos sí eran ángeles y Dios los creó buenos, muy buenos, y desobedecieron, porque es que hasta el más santo le es difícil obedecer. Es complicado. Yo recuerdo, Oscar, cuando niño, que mi mamá me decía a mí, Henry, no te subas por allá que te caes. No le hacía caso y efectivamente, yo sé que a muchos de ustedes les pasaba, le decía el papá a la mamá, no hagas esto, no hagas tal cosa, y cuando tú no hacías caso, desobedecías, ahí tenías tu lección por no haber obedecido. El sexto sentido materno, el sexto sentido. Pero yo sé que para todos ustedes es muy difícil obedecer. Henry, ¿qué te parece si miramos qué piensa la gente? Preguntémosle a la gente, ¿es difícil la obediencia? Porque no quiere que uno actúe como los padres quieren que uno actúe. Difícil obedecer porque a uno no le gusta obedecer. Porque uno quiere ser lo que es y ya. Rebeldía. Porque a veces somos muy rebeldes, ¿no? Porque somos testarudos. Porque no nos tienen acostumbrados a obedecer. Porque uno a veces es rebelde. Es difícil obedecer de acuerdo a la orden que le digan. Entonces uno se acomoda porque uno tiene una tradición, un comportamiento, una forma de ser y de pensar. Y entonces de acuerdo a eso, con eso actúa. Porque no tenemos disciplina. Porque no han sido criados con normas de obedecer. Ahí escuchábamos la gente. ¿Por qué es tan difícil obedecer? Hoy en un mundo tan irreverente que todos quieren hacer lo que les da la gana, lo que se les venga en gana. Nadie quiere obedecerle a los padres, nadie quiere obedecerle a la ley. Hay un signo que tienen muchas personas que es el símbolo de la anarquía. ¿Qué es la anarquía? Es abolición de toda ley, o sea, irreverencia a cualquier ley eclesial, a cualquier ley del gobierno, a cualquier ley de Dios. La gente no quiere obedecer, la gente quiere simplemente hacer lo que le dé la gana. Yo soy dueño de mi vida, de mi cuerpo, dicen muchos, y yo hago lo que a mí me parezca, lo que a mí me venga en bien. Estamos desobedeciéndole a Dios. El mandato de Dios es obedecerle. Lo decimos en el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios es obedecerle. Ya vimos lo que decía la gente y asombroso en realidad. Para ninguno es fácil decir, ay, me mandaron, me voy corriendo. No. Pero en lecciones pasadas veíamos el fruto de la desobediencia, que es lo contrario, es el yo, es mi soberbia, es mi orgullo. Porque es que me manden, es yo decir, tengo que agacharme. Es como yo querer decirle a alguien, sí, yo le obedezco porque usted es más que yo. Oiga, esto es terriblemente doloroso para uno. Cuando uno obedece es reconocer en el otro que es más que uno, que es mi autoridad.
Pero hoy día no, como lo que tú decías ahorita, ya todo el mundo vive con la anarquía, aunque diga, no, la anarquía no es nada de lo mío, no, pero es que lo manden a uno es decir, yo soy más poquito, yo soy menos. Eso es lo que le dolió al demonio. Al demonio le dolió que iba a ser un ser humano que en dignidad del ser humano es mayor, pero en naturaleza, en los ángeles, que era el demonio, son mucho más grandes. Y el demonio le dolió que Jesús fuera un hombre. Claro que sí, Oscar, eso le dolió bastante. Y miren, aquí hay muchas personas que obedecen, pero porque son obligados a obedecer. Por ejemplo, grupos al margen de la ley. Obedecen a su superior, pero obligados, porque si desobedecen, corre peligro su vida. Hay otros que obedecen a regañadientes, que le dice el papá a la mamá, hazme esto, pues lo hacen, pero no de muy buena gana. Y hay otros que sí obedecen, pero por voluntad propia, con amor encendido lo hacen, Oscar. Es una obediencia que ya vamos a hablar más adelante de esto, más bien imperfecta. Al final, mucha gente, no sé, que se gloría en que es obediente, no es una obediencia tan perfecta porque simplemente lo hace porque le tocó y porque vio en el otro, si no lo hago me echan, y es que si no obedezco a mi patrona, si mande mal me echan. Sí, terrible que manden mal. Así es, Oscar, pero vamos a una pausa y ya regresamos. Todo el mundo quiere vivir de espaldas a Dios, porque Dios llama a ser bueno. Pero señores, la obediencia es mirar a Ciruela. Dios está al frente y Dios está allí, hoy para mí, en esa cámara. Pero todo el mundo quiere decir, Dios, no, eso es muy difícil, mejor me volteo para algo en donde no me manden, en donde no tenga que obedecer. Miren, vamos a ver este video sobre la obediencia y se van a dar cuenta de lo hermoso que es obedecer y de los frutos que se sacan con ello. Vamos a ver. I'm here because I have a very important message. I think we have found the most important factor for success. And it was found close to here, Stanford. Psychology professor took kids that were 4 years old and put them in a room all by themselves. And he would tell the child, a 4-year-old kid, Johnny, I'm going to leave you here with a marshmallow for 15 minutes. If after I come back, this marshmallow is here, you will get another one. So you will have 2. To tell a 4-year-old kid to wait 15 minutes for something that they like is equivalent to tell us, we'll bring you coffee in 2 hours. Exact equivalent. So, what happened when the professor left the room? As soon as the door closed, 2 out of 3 ate the marshmallow. 5 seconds, 10 seconds, 40 seconds, 50 seconds, 2 minutes, 4 minutes, 8 minutes. Some lasted 14 and a half minutes. Couldn't do it. Could not wait. What's interesting is that 1 out of 3 would look at the marshmallow and go like this. Would look at it, put it back. They would walk around. They would play with their skirts and pants. That child already at 4 understood the most important principle for success, which is the ability to delay gratification. Self-discipline, the most important factor for success. 15 years later, 14, 15 years later, follow-up study. What did they find? They went to look for these kids, they were now 18 and 19, and they found that 100% of the children that had not eaten the marshmallow were successful. They had good grades, they were doing wonderful, they were happy, they had their plans, they had good relationships with the teachers, students, they were doing fine. A great percentage of the kids that ate the marshmallow, they were in trouble. They did not make it to the university, they had bad grades, some of them dropped out, a few were still there with bad grades, a few had good grades. I had a question in my mind. Would Hispanic kids react the same way as the American kids? So I went to Colombia, and I reproduced the experiment,
And it was very funny. I used 4, 5, and 6 years old kids. And let me show you what happened. Hasta para un niño de 4 años es atractiva la idea de tener el 100% de retorno a la inversión en 15 minutos. Sin embargo, algunos de ellos, tan pronto la puerta se cerró, se comieron el marshmallow inmediatamente. Otros, en cambio, resistieron el impulso. So, what happened in Colombia? Hispanic kids, 2 out of 3 ate the marshmallow, 1 out of 3 did not. This little girl was interesting. She ate the inside of the marshmallow. In other words, she wanted us to think that she had not eaten it, so she would get 2, but she ate it. So we know she'll be successful, but we have to watch her. I end with the Koreans did this. You know what? This is so good. We want a marshmallow book for children. And we did one for children, and now it's all over Korea. They're teaching these kids exactly this principle, and we need to learn that principle here in the States because we have a big debt. We're eating more marshmallows than we're producing. Thank you so much. Acabamos de ver este video, bien chistoso por cierto, sobre lo importante que es obedecer, sobre estos niños que les ponen esta tarea de que no se coman el marshmallow. Unos aguantan, otros no aguantan. Allí vemos las consecuencias. 14 años después se les vuelve a hacer el estudio a estos jóvenes y a los 14 años después se dan cuenta que los jóvenes que se comieron el marshmallow eran personas más difíciles, eran personas que se desarrollaban más complicado, personas que tenían una relación social más conflictiva, personas inseguras de sí mismas, personas con vacíos. Pero vemos también a los que no se comieron el marshmallow que esas personas eran más seguras de sí mismos, se superaban más fácilmente, rendían mejor académicamente. Esto tiene mucho que ver y tiene mucho que ver con este tema que estamos hablando hoy sobre la obediencia, sobre lo importante que es obedecer, obedecerle a Dios, a los padres y a las autoridades de acá de la tierra. Es bien importante obedecerles porque más adelante veremos sus frutos. Muchos de nosotros de niños fuimos desobedientes y luego vimos las consecuencias. Otros fueron más obedientes y se dieron cuenta de lo importante que era obedecerle a su papá, a su mamá. Muchas personas cuando niños peleaban, le gritaban a sus padres, tenían muchos conflictos con sus padres porque sus padres les decían, no salgas a esta hora, máximo hasta las 8, 9 de la noche. Pero más adelante, cuando empezaron ya su vida profesional, su vida laboral, se dieron cuenta que era importante haberles hecho caso a sus padres. Se dieron cuenta de esto tan grande que es obedecer. Y tenlo bien claro, que el que obedece nunca se equivoca. Y a ti, que te ha tocado obedecer, o que te toca obedecer ahora, el día de mañana serás tú el que dará las órdenes a tus subalternos o también a tus hijos. Y si tú no has obedecido, y si tú no obedeces, ¿con qué moral tú vas a decirle a tus hijos o a tus subalternos que te obedezcan? Por eso es tan importante obedecer. Dios no puso la ley de la obediencia por dañarnos a nosotros la vida, por hacernos amargo la vida, no.
Él la puso para prevenirnos de muchas cosas. Y todos aquellos que han obedecido, que le han obedecido a Dios, que le han obedecido a sus padres, después han tenido su recompensa. Sus obras, lo que han hecho después, les ha llegado la recompensa, o también les ha llegado desgracias porque no han sido obedientes. Vamos a una pausa y ya regresamos en este su programa Totus Tus. Oscar, qué importante es obedecer. Jesús dice que el que obedece cumple mis mandamientos. Ese es realmente el que me ama. Juan 14:21. Sí, el que no es capaz de obedecer lo que Dios manda, es imposible que sea capaz de obedecer lo que hay aquí en la tierra, lo que hay en los padres, porque justo toda autoridad viene de Dios. Es verdad, Oscar, toda autoridad viene de Dios. Por eso también le dice Jesús a Pilatos, cuando Jesús estaba ante Pilatos, que Pilatos le dice, mira que yo tengo el poder para liberarte o para condenarte. Y Jesús le dice, tú tienes poder porque se te ha dado del cielo. Si no se te hubiera dado del cielo, no tendrías poder sobre mí. Mire que, en cierta manera, todo el poder que hay en la tierra, Dios lo ha dado o lo ha permitido, pero realmente quien da el mandato, quien da el poder, es Dios. Es importantísimo saber eso y reconocer que toda autoridad viene de Dios. Es decir, cuando yo obedezco o desobedezco a alguien, no obedezco o desobedezco a esa persona, sino que desobedezco al mismo Dios, porque a quien obedezco acá es a la persona. Pero los méritos o la autoridad que tiene esta persona se la dio Dios, fue Dios. Obedecer a alguien en la tierra es obedecer al mismo Dios. La obediencia a Dios abarca el mundo entero. Cuando yo te obedezco a ti o tú me obedeces a mí, yo obedezco a Dios directamente. Por eso es la alegría de la obediencia. Dice Lucas 10:16, quienes les obedezcan a ustedes, a mí me obedecen. Dios le ha dado también la autoridad a la iglesia, a los sacerdotes, a los obispos, al Papa, para que nosotros le obedezcamos a ellos. Y la obediencia no es, ustedes querrán decir allí, una obediencia de someterse, de ay, me mandó, entonces tengo que abrazar eso porque si no dejo de ser católico y me echan de la iglesia. No, para nada. La obediencia siempre ha sido una obediencia como la que propuso Cristo, una obediencia amorosa, una obediencia de sumisión, pero de sumisión al humilde. Cuando alguien manda y el otro obedece, es como jugar a cuál es el más humilde. De hecho, si ustedes toman las Sagradas Escrituras, en Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12, dice el Señor, miren que en los 10 mandamientos, y en el único mandamiento que da una promesa, es en el 4, dice, si quieres tener larga vida, obedécele a tus padres. Hijos, si ustedes quieren que les vaya bien en la vida, que sean prósperos, que les vaya bien académicamente en la universidad, en sus estudios, obedézcanle a sus padres. Es el único mandamiento que Dios hace la claridad, que Dios hace la promesa a sus hijos, para que seamos obedientes a nuestros padres. Y a nadie le gusta, volvemos a caer al mismo lado. Hijos, ustedes nos escuchan. Papás, ustedes quisieran que sus hijos escucharan este programa. No es tan difícil. Y a veces lo difícil de obedecer no es ni siquiera hacerlo, sino el cómo se manda. Porque hay cosas injustas, aunque la autoridad siempre exista. Y aunque el otro obedezca, no obedecer con agrado. Y siempre la obediencia va a ser porque me tocó y al final es mejor desobedecer. Y ya cuando crezcan, se me salió de las manos. Consejo, si tú quieres que tu hijo siempre sea obediente, primero tú séle obediente a Dios. Primero tú como papá, reconoce tus errores enfrente de él, porque obedecerle a alguien que me manda algo que él mismo hace, mi hijo no tome, pero yo en la casa estoy terrible. Obedecer es dar ejemplo. Uno obedece al que es capaz de obedecer al otro, porque obedecer a un desobediente, qué difícil es. Aunque hay que hacerlo y aunque se debe hacer, es muy difícil obedecer a alguien que le manda a uno algo y no lo cumple. Si un padre o un superior mío o alguien que predica me dice, Oscar, tú tienes que ser puro, tú tienes que rezar,
Pero si no reza, señores, la obediencia viene desde la autoridad, desde la autoridad. Obedecer es fácil para el humilde, pero como todavía estamos en esa lucha, tenemos que seguir. Y para el primer paso para la humildad es ser obediente. Esa es la primera virtud para ser humildes, ser obedientes. Y mira lo que dice Dios sobre obedecerle también a las autoridades de la tierra. En Romanos capítulo 13, versículo 1 y siguientes dice Pablo, que cada uno se someta a las autoridades que están en el poder, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y los que hay han sido puestos por Dios. Así que el que se opone a la autoridad se opone al orden puesto por Dios, y los que se oponen recibirán su propia condenación. Los gobernantes no están para amedrentar a los que obran bien, sino para los que obran mal. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para ayudarte a portar bien. Pero si te portas mal, échate a temblar, porque no en vano la autoridad lleva la espada y está al servicio de Dios para castigar al delincuente. Por lo cual es necesario que os sometáis no solamente por temor al castigo, sino más bien por un deber de conciencia. También por esta razón pagáis los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a ese oficio. Pagad a cada uno lo que le corresponda, contribuciones, impuestos, respeto, honores, lo que haya que darle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira qué importante es obedecer, Oscar. El mismo Jesús obedeció, pagó los impuestos. Lo dice la Biblia. Jesús manda a Pedro a que tome un pescado, y del pescado, de la boca del pescado, que tome una moneda, y le dice el Señor, paga por ti y por mí. Y también dice el Señor, haced lo que ellos dicen, mas no lo que ellos hacen. Ellos tienen la autoridad de Dios. Claro que sí, tanto los gobernantes, las autoridades, tanto como los sacerdotes. Pero si muchas veces ellos nos dan mal ejemplo, pues no nos compete a nosotros juzgar. Mateo 7:1, no juzguéis y no seréis juzgados. Simplemente nosotros obedezcamos, ya ellos tendrán que darle cuenta a Dios. Bien, pero les pido un perdón y quiero confrontar algo muy importante, la obediencia con la libertad. Traigo a colación esta botella que me encontré por ahí para mostrarles que el problema de la obediencia es que me espicha en la libertad. Entonces cuando yo quiero hacer algo bueno, yo quiero hacer otra cosa con mi libertad. Pero si es que la libertad del que me manda quiere hacer otro, entonces yo tengo que decirle no a lo que para el otro es malo, aunque para mí sea bueno. Eso es difícil. Los que han llegado a ser santos a veces no hacen lo que les gusta, sino que hacen lo que la gente dice que es bueno. La libertad en la obediencia debe someterse. Entonces, hablando de libertad, cuando uno obedece, la libertad tiene que someterse, porque en cada pedazo de vidrio está uno mismo. Y cuando el yo o la soberbia de uno se rompe, es mucho más fácil obedecer, dejar de tomar, someterse a la autoridad, someterse a los mandamientos de Dios. Es decir, por mi placer, por mi condición humana, yo quisiera hacer otra cosa, pero someterme es porque el superior sabe que eso es bueno. Recuerdo lo que tú decías al principio, que recalcar eso que decía San Maximiliano Kolbe, que es que el que obedece no se equivoca, el que manda se puede equivocar, que es la frase completa, pero el que obedece nunca se puede equivocar. El que obedece, imposible. Miren lo que pasó con esa botella. Si es que se rompe, el problema fue del que mandó. Recordando, Oscar, lo que tú dices, que se equivoca el que manda, no el que obedece. Recuerdo muy bien una historia de un monje en Europa. Estaba en invierno, cayendo nieve, y su superior le dice, necesito que vayas a esta ciudad, urgente, para que vayas y ministres el sacramento a muchas personas que lo están necesitando. El monje le dice, pero ¿cómo lo hago? Estamos en invierno, si me voy puedo morir. El superior le dice, no sé cómo lo vas a hacer, pero es necesario que lo hagas. El monje no quería ir, pero recapacitó y dijo, no, debo obedecer, tengo que obedecer. Así que el monje tomó el trineo, se fue,
se fue para esta ciudad. Nunca llegó a su destino, nunca llegó. Cuando pasó el invierno, fueron a buscarlo y lo encontraron. Sus superiores lo encontraron, sus compañeros lo encontraron. Lo encontraron en la nieve, de rodillas, boca abajo. Pero cuando lo toman, le miran su rostro, se dan cuenta que en su rostro tenía una sonrisa y en sus manos tenía un santo rosario. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre murió obedeciendo, y gracias a esa obediencia Dios lo premió, como premió a muchos santos, como premió al Padre Pío de Pietrelcina. Al Padre Pío de Pietrelcina le prohibieron por muchos años confesar, celebrar en público, y el Padre Pío de Pietrelcina obedeció, y gracias a su obediencia Dios lo hizo brillar por toda la eternidad. Lo mismo que pasó con San Luis María Griñón de Montfort, quien nos dejó este legado sobre la consagración. Le dijeron que construyera un calvario. No, él quiso construir un calvario, lo construyó en 15 meses. Luego el obispo, él fue donde el obispo para que le diera la bendición. Luego el obispo le dijo, no lo construya, destrúyelo. Él quería decirle al superior, pero ¿cómo? Pero dijo, no, obedeceré. Fue este hombre, San Luis María Griñón de Montfort, destruyó el Calvario, lo destruyó. Todo el mundo está loco. Lo que estaba haciendo era obedeciendo. Y gracias a esa obediencia, Dios lo hizo brillar. Y luego allá en Ponchetá, sus seguidores, sus feligreses, años después construyeron el Calvario. Y gracias a esta obediencia que hicieron estos santos, Dios los ha hecho brillar por toda la eternidad. Así que si quieres brillar por toda la eternidad, obedece para que tengas la gloria de Dios en ti. Bueno, hemos llegado a la parte final. Que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Nos volveremos a ver en el próximo programa Totus Tus. Recuerden escribirnos a nuestro correo consagracion@teleamiga.tv y también visitar nuestra página en internet www.lazosdeamormariano.net. Visiten allí un libro que dice Libro de Visitas y dejen sus comentarios. Que Dios los bendiga, la Virgen los acompañe.